que consideraba su actividad antioxidante o antioxigénica, como se llamaba en ese entonces, es decir, simplemente su efecto para retardar reacciones de oxidación. En este caso, el primer trabajo que yo pude rastrear al respecto, pues se trata de impedir la oxidación del caucho natural, debido a que en esa época se temía que el caucho sufría algunas reacciones de deterioro, donde se ponía pegajoso y entonces se echaba a perder, ¿no? Entonces, los antioxidantes podían eh, impedir, ¿sí?, la descomposición del caucho natural. Y es hasta 1937 donde nosotros tenemos la primera aplicación de antioxidantes para impedir ya el deterioro de alimentos. En este caso se trataba de añadir lecitina de soya, ¿sí?, para evitar la degradación de vitamina A en aceites, ¿no? Pero aquí de igual manera, pues no había todavía una indicación de un rol fisiológico de estos compuestos, ¿no? Es simplemente cómo asociaban su poder antioxidante, ¿no? Para reducir eh, alguna reacción de deterioro. ¿Sí? En el caso de ya como bioactivos, la primera aparición de este término aparece por ahí de 1960, ¿sí?, sobre un trabajo de aminoácidos astilados que actualmente se ocupan como suplementos alimenticios y anticoagulantes. A partir de ese año, ¿sí?, pues han publicado una infinidad de trabajos pues en la actualidad. Nosotros estamos hablando que más de 10,000 publicaciones al año salen, ¿sí?, ahora, ¿no? A partir del 2018 se rebasó ese umbral. Entonces, la cantidad de trabajos que se publican al respecto sobre bioactivos, pues es bastante importante, ¿no? Aquí me gustaría mencionar que cuando inicia precisamente el uso del término bioactivo en la bibliografía, pues no necesariamente se asociaba a un efecto eh, benéfico en la salud, sino se inició precisamente por estudiar efectos nocivos, ¿no? Como por ejemplo el consumo de aminas biógenas, pues sí, es decir, compuestos que tienen un efecto tóxico en el organismo, ¿sí? O otros compuestos también, por ejemplo, con actividad herbicida, ¿sí?, y pesticida. Pero bueno, ya si nosotros juntamos estos términos, es por ahí de los noventas, principios de los noventas, 1992, 1993, cuando ya se fusionan estos términos y entonces ya se habla de bioactivos con actividad, en este caso, antioxidante, ¿no? Y se empiezan a ver, por ejemplo, trabajos en té, ¿sí? Que pueden tener algún efecto benéfico en la salud, ¿sí? O el consumo, por ejemplo, de flavonoides para disminuir riesgos de enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? Debo mencionar que aquí, pues ya había trabajos, a lo mejor previos, donde se habían agrupado, ¿sí?, los términos bioactivos y antioxidantes, pero no necesariamente se asociaban a un efecto benéfico, ya que, por ejemplo, 2 décadas atrás, ¿no?, había unos estudios, por ejemplo, sobre el café, ¿sí? Pero no se asociaba el café como ahora, ¿no? Que dicen, bueno, el café puede ser benéfico en la salud por los antioxidantes, prevención de cáncer, sino al contrario, ¿sí? Se pensaba que podría ser responsable de promover ciertos tipos de cánceres. Y bueno, esto nos trae a la actualidad, donde nosotros ya estamos acostumbrados a ver, pues, una cantidad bárbara ahí de productos en el súper, ¿no? Donde se emplean los términos bioactivos y antioxidantes, ¿no? Cada uno de los cuales, estos productos, pues requieren ciertos retos diferentes en su elaboración. Por ejemplo, en el caso de alimentos líquidos, ¿sí?, o bebidas energéticas, ¿no? Por ejemplo, yogures, aquí jugos, ¿sí?, o bebidas compuestas, etcétera, ¿sí?
Los bioactivos, en este caso en fase sólida, ¿sí? Como un polvo o un microencapsulado, o en fase líquida como un extracto, pues simplemente se incorporan a la matriz, ¿sí? Y entonces ya conseguimos de esa manera pues un alimento enriquecido, ¿no? Simplemente mediante una operación de mezclado. Y pues en la actualidad hay muchísimos trabajos donde ya se formulan, ¿sí? Desde hace mucho tiempo productos de esta naturaleza, porque de hecho ya están inclusive pues disponibles en el mercado, ¿no? ¿Sí? También se pueden aprovechar los residuos de otras industrias, por ejemplo, residuos de la elaboración de jugos y vinos, cascarillas, etcétera. Y entonces así se pueden enriquecer pues algunos componentes. Pero en el caso de alimentos sólidos, que es la parte que yo estoy trabajando actualmente, pues es un poco más compleja la manera en la que nosotros podemos fortificar a un alimento. Por ejemplo, ¿qué formas hay? Podemos tener un intermediario que se volverá sólido al final del proceso. Por decir algo, podríamos suplementar una masa de panificación, ¿sí? Con un compuesto antioxidante, hornearlo y obtener un producto enriquecido, ¿no? Ya durante su preparación podríamos tener un producto cárnico, y ahí en el producto cárnico, por ejemplo, en una salchicha que se hace una mezcla y después se somete a un proceso de cocción, pues también podríamos incorporar, mientras está en fase líquida, en este caso, el bioactivo, ¿sí? Unas aplicaciones que también empiezan a surgir actualmente es que alimentos que se obtienen mediante impresión, que le llaman 3D o incluso impresión 4D, ¿sí? Podemos tener el material de impresión, el cual es añadido con un bioactivo, y entonces se obtiene ya un producto sólido terminado, ¿sí? Que ya va a incorporar el bioactivo en su formulación, ¿sí? Sin embargo, pues actualmente, eh, pues una de las formas que ha cobrado mayor auge debido a que los productos son vistos como más naturales es la impregnación, ¿sí? Entonces, esto es de lo que nos vamos a hablar ahorita más adelante, donde nosotros tenemos una matriz, ¿sí? De, por ejemplo, una fruta, un vegetal, puede ser también un cárnico, y entonces tratamos de incorporar ahí el bioactivo, ¿no? Con la finalidad de desarrollar un producto que pueda ser visto por el consumidor como algo novedoso, ¿no? Pero también saludable. Bueno, entonces, ¿qué es la impregnación? Bueno, la impregnación eh, no es más que la inmersión de la matriz que nosotros queremos enriquecer en una solución, ¿sí? Y esta solución va a incorporar al soluto de interés, ¿no? A lo que nosotros deseamos introducir en la matriz. Este proceso pues tiene muchas bases teóricas que se comparten con la deshidratación osmótica. De hecho, puede ser modelada o descrita matemáticamente por ecuaciones similares, ¿no? Entonces, nosotros ponemos el alimento, ¿sí? En la solución de impregnación, y dependiendo la naturaleza de la solución, la cual puede estar compuesta de agua, bioactivos e inclusive azúcares, puede tener sales, puede tener otros solutos, ¿sí? Dependiendo cómo nosotros formulemos la solución, podemos promover la pérdida de agua, de solutos y solutos del alimento hacia el medio, ¿sí? O podemos también promover la ganancia de solutos del medio hacia el alimento, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros ya podremos obtener un alimento enriquecido, ¿no? Dependiendo también qué características deseemos, ¿no? Si queremos un alimento a lo mejor con un perfil sensorial diferente, pues podremos añadir a lo mejor pequeñas cantidades de azúcar, sal, ¿sí? Ya depende de lo que nosotros queramos lograr. Bueno, el uso de un medio hipertónico o hipotónico va a depender de las características que nosotros deseemos en el producto final, ¿sí? Ya que también debemos de pensar que un proceso de impregnación no produce un alimento estable
por sí mismo, que podamos almacenar mucho tiempo, sino que un alimento impregnado va a ser necesariamente sujeto a un proceso de finalización, como cuál puede ser freído por inmersión en aceite, freído por aire, puede ser secado convectivo, puede ser liofilización, puede ser refrigeración, puede ser congelación, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es decir, necesitamos una operación adicional de tal manera que nosotros le podamos hacer llegar el producto finalizado al consumidor, ¿sí? Así que dependiendo de la etapa que nosotros usemos, ¿sí? Para hacerle llegar el producto al consumidor, ¿sí? Podemos producir entonces botanas deshidratadas, fritas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Frutas para añadir a cereales, es decir, como un ingrediente en otro tipo de producto, ¿sí? Ingredientes para repostería, ¿sí? Etcétera, ¿no? Como algunos de los que se muestran aquí en la imagen, ¿no? También quiero resaltar aquí que el perfil sensorial que va a tener el producto impregnado, ¿sí? Puede ser muy diferente al del alimento original, ¿sí? Pudiendo de alguna forma ser considerado hasta exótico, ¿no? Dependiendo nosotros cómo, bueno, qué sustancia le añadamos, le agreguemos al alimento, pero también cómo finalicemos la operación. En cuanto a bioactivos, que se han probado en este caso para impregnar matrices, pues tenemos extractos de varias fuentes, ¿no? Que se destacan por su gran contenido de ellos, ¿no? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, curcuminoides provenientes de la cúrcuma, ¿sí? Gingeroles provenientes del oleoresinas de jengibre, podemos tener betalaínas de betabel, antocianinas de un fruto que es pariente del mangostán, que es el cocum, ¿sí? O antocianinas de la flor de Jamaica, podemos tener también polifenoles del té verde, de la zanahoria negra, de residuos de la elaboración del vino, por ejemplo, aquí es cascarilla de uva roja, ¿sí? Por mencionar algunos, ¿sí? Si nosotros nos vamos a matrices impregnadas, entonces, bueno, en la búsqueda bibliográfica, en realidad, nosotros todavía no tenemos un gran desarrollo en esta área, ya que los productos que se han impregnado, pues realmente son muy limitados. Destacan algunos como mango, manzana, coco, papa, plátano, cáscara de sandía, también se come en algunos lugares. De hecho, a lo mejor no parecía, pero esta es cáscara de sandía, ¿no? Entonces, es comestible, ¿sí? Y pues hay otros productos con pepino, etcétera. Yo tengo trabajos con piña, por ejemplo, papaya, ¿sí? Eh, melón, pero son poco explorados, ¿no? Así los que han sido súper estudiados, pues básicamente son las matrices que se ven aquí. Y bueno, aunque pudiera parecer un problema muy simple la impregnación, ¿sí? En realidad, pues es un problema bastante complejo desde el punto de vista de ciencia, o tecnología, ingeniería de alimentos, ya que debemos de considerar bastantes factores pues, para tener un proceso adecuado, ¿no? Debemos considerar, por ejemplo, la velocidad de transferencia de masa que vamos a tener en el proceso, ¿sí? Debemos determinar qué tan intenso será el grado de impregnación, es decir, también si la impregnación sucederá de forma superficial, ¿sí? O sucederá en todo el volumen del alimento. Debemos establecer el efecto de las variables de proceso, temperatura, presión, concentración, ¿sí? eh, y si vamos a incorporar algún soluto adicional. Es decir, vamos a ocupar una solución hipertónica, entonces no solamente vamos a ocupar tal vez el bioactivo de interés, sino necesitamos posiblemente incorporar sal, sacarosa, etcétera, ¿no? Debemos determinar el posible encogimiento del producto, ¿sí? Para saber cómo afecta la velocidad de transferencia de masa, si ese encogimiento es algo deseable, si es indeseable, si ocurre con deformación, etcétera, ¿no?
Nosotros también debemos determinar la cantidad que se impregna. Es decir, por ejemplo, si estamos impregnando compuestos fenólicos, cuántos compuestos fenólicos se impregnaron, pero a lo mejor también, más allá de eso, cuál es la actividad antioxidante asociada de los mismos, como para tener un mejor panorama de cuál va a ser el beneficio final que tendría el consumir el alimento. Debemos de considerar también la estabilidad térmica de los bioactivos. Por ejemplo, si nosotros queremos impregnar a alta temperatura, debemos saber si esos bioactivos no se van a degradar en el medio de impregnación, ¿sí? Y debemos también garantizar que pues, el bioactivo sea compatible con el alimento desde un punto de vista de sabor, color y aroma, ¿no? No que sea algo que a lo mejor no sea compatible. Y bueno, cuando hablo de compatibilidad, no solamente debe de ser durante el proceso de impregnación, sino también debemos de pensar ya en la etapa posterior. Como les dije anteriormente, el proceso de impregnación requiere una etapa de término. Entonces, debemos de saber qué efectos podrían tener estas etapas de término, como secado, freído, ¿sí? Sobre el deterioro de nuestros compuestos bioactivos, ¿sí? O el deterioro, tal vez, de lo que ya contenía el alimento. A lo mejor nuestro compuesto bioactivo nos ayuda a promover reacciones de deterioro, o a lo mejor las detiene, finalmente tienen actividad antioxidante, podría a lo mejor evitar que se deterioren algunos compuestos nativos del alimento, o podría, dependiendo el caso, hacer que se degraden más rápido. Podría afectar de forma favorable el color, evitando reacciones de pardimiento, o también puede favorecerlas, ¿no? Entonces, pues esos son los problemas que nosotros debemos de considerar una vez que hacemos pues la impregnación. Además, debemos de pensar que una vez que se termina la impregnación, nos queda la solución, y esa solución va a tener como residuo el bioactivo. Entonces puede tener aquí un costo también elevado. Entonces debemos de planear eh, cómo, cómo minimizar estos desperdicios de solución. Y bueno, ahorita tengo aquí más adelante un par de diapositivas que muestran algunas problemáticas o algunas cosas que no se han logrado esclarecer plenamente en el proceso de impregnación. Miren, por ejemplo, en este caso les muestro resultados de un grupo de investigación donde impregnan rebanadas de coco con curcuminoides, ¿sí? Y en este estudio prepararon soluciones de curcuminoide con azúcar añadida a diferentes concentraciones, ¿sí? 12.5, 25 y 50%. Entonces, en la gráfica de la izquierda, esta que yo tengo aquí, podemos ver que la impregnación de curcuminoides se favorece en las soluciones de baja presión osmótica, ¿sí? O sea, las que no tienen azúcar. Entonces, pues quiere decir que si yo quiero impregnar, en este caso, con curcuminoides al coco, yo tendría que ocupar soluciones que no tuvieran azúcar, ¿no? Si me interesa maximizar la impregnación, ¿sí? Ya que si yo ocupo, por ejemplo, 50 grados Brix, 50%, pues ya tengo una menor impregnación, ¿sí? Pero bueno, hay aquí otros problemas secundarios que hay que ver. Esta es la gráfica de ganancia de curcuminoides, pero ¿qué le pasa al contenido de sólidos? Entonces, si yo veo aquí el contenido de sólidos, por ejemplo, para la solución de 50% con sacarosa, ¿sí? Pues los sólidos aumentan, es decir, el coco está ganando sacarosa. Y entonces, pues evidentemente, debe de cambiar su perfil sensorial. Ahora, ¿qué pasa con los experimentos que se llevaron con menor concentración? Por ejemplo, a 25%, pues prácticamente el contenido de sólidos no cambia. Pero para soluciones de menor concentración, ¿sí? De 12.5 y de 0%, veamos aquí cómo está disminuyendo el contenido de sólidos. Entonces, si bien está ganando curcuminoides, ¿sí? Esto está en el rango de miligramos por 100 gramos, ¿sí? La pérdida de sólidos puede ser mucho más importante que la cantidad
de curcuminoides que gana. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿qué se está perdiendo, no? O sea, ¿se está perdiendo sólidos de qué tipo? Puede ser que se esté perdiendo tal vez aceites, ¿sí? Aceite de coco. Cuando digo sólidos, son los compuestos que no se evaporan generalmente en un proceso de secado. Entonces, aceites podrían ser considerados sólidos, aunque estén en fase líquida. Entonces, pueden ser compuestos como aceites o pueden ser otro tipo de sólidos que tal vez también tengan un efecto, eh, pues, de actividad biológica, ¿no? En el organismo. Entonces, pues hay que ver qué es más importante, ¿no? Si lo que estaría ganando de curcumina, ¿sí? Posiblemente, o lo que se estaría perdiendo de compuestos bioactivos, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿sí? Que puede suceder si yo tengo una solución hipertónica, ¿no? Aparte de considerar el perfil sensorial, pues debo de ver qué podría yo perder. Y precisamente aquí tengo otro trabajo de otro grupo de autores, ¿sí? Donde estudian la impregnación de polifenoles de uva, ¿sí? En mango, ¿sí? Y en este caso, estos autores emplean diferentes técnicas: impregnación a presión atmosférica, al vacío, por deshidratación osmótica, con asistencia de ultrasonido, ¿sí? Y sus combinaciones, ¿sí? A un tiempo de impregnación. Y entonces, aquí, pues determinan carotenoides, compuestos fenólicos totales y ácido ascórbico, ¿no? Y nos dan los valores en fresco, ¿sí? Como referencia, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues en el caso de los carotenoides, pues prácticamente no pasa nada, ¿no? Los compuestos se mantienen. Aquí es la muestra, seguramente los carotenoides es lo que ya tiene el mango, entonces, pero vemos que sí se reducen aquí ligeramente en algunos casos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Estaría yo perdiendo una cantidad de un bioactivo nativo del alimento. En el caso de los compuestos fenólicos, pues el producto fresco tiene cierta cantidad, ¿sí? Y entonces podemos ver que aquí pues sí se logra una incorporación de los compuestos fenólicos, ¿sí? Por las diferentes tecnologías, ¿no? Unas son más adecuadas que otras, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el caso de la vitamina C? Bueno, el mango fresco tiene una cantidad elevada de vitamina C y en cambio, ya una vez que se somete al proceso, vean cómo disminuye de forma notable. Entonces, nuevamente surge la pregunta, ¿qué es, qué es más adecuado, ¿no? ¿Sí? O desde el punto de vista de bioactividad, si esto es, si realmente se pierde o se gana con el proceso de impregnación. Desde el punto de vista de desarrollo de un producto, pues evidentemente se va a ganar porque le vamos a dar un uso adicional a estos residuos, ¿sí? Para que entonces enriquezcamos, en teoría, ¿sí? O entre comillas, un alimento, ¿sí? Pero ese enriquecimiento pudiera no ser realmente del todo verdadero, ¿no? Porque ganamos compuestos fenólicos, pero perdemos vitamina C, ¿no? Lo que sí hay que reconocer es que independientemente de que se pierda el ácido ascórbico, el producto que se va a generar aquí, pues va a tener otras características sensoriales y posiblemente cuando yo lo procese por una operación de término, pues va a tener a lo mejor un perfil sensorial pues muy diferente, ¿sí? O se va a conservar más que un producto natural, que si yo agarro y seco simplemente esto, o lo refrigero, entonces a lo mejor esto tiene mayor duración, ¿no? O mayor vida de anaquel. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a presentar algunos resultados que nosotros hemos obtenido en mi grupo de investigación. Y en este caso se trata de impregnación de bioactivos de jugos de betabel en gajos de manzana, ¿no? Entonces, em, aquí iniciamos realmente nuestros proyectos de investigación en esta área, ¿sí? Pensamos manzana porque era una matriz que nosotros ya conocíamos que se había trabajado con anterioridad
Y betabel porque era una fuente de bioactivos económica, ¿sí? Y también, pues, había disponibilidad todo el año y no había sido explorada hasta el momento. Entonces, nosotros impregnamos gajos de manzana. Una de las cosas que en nuestro grupo de trabajo nos interesa no solamente es el desarrollo de productos desde el punto de vista de ciencia, tecnología, alimentos, sino también la parte de ingeniería. Entonces, el trabajo estaba también orientado a un fuerte componente de modelación de los fenómenos de transporte que ocurren en la impregnación de esta matriz. Entonces, pues obtuvimos lo clásico, ¿sí? Obtuvimos la pérdida de agua, la ganancia de sólidos. Aquí ocupamos jugo de betabel, el cual tiene, me parece que alrededor de 13 Brix, y lo ajustamos, ¿sí? a 20 Brix con sacarosa, ¿sí? Y entonces hicimos la, la impregnación, y lo que hicimos aquí fue medir también durante el proceso de impregnación cómo se reducían o cómo cambiaban de dimensiones el semieje mayor, ¿sí? Que es el X, y el semieje menor, ¿no? Con la finalidad de ver cómo se encogía el producto, y también medimos el ángulo de aquí a acá, el ángulo de corte, pues para ver si tenía una variación angular, ¿no? Una contracción en esa dimensión. Y entonces calculamos el volumen, ¿sí? Y modelamos también los cambios de volumen, precisamente para tener una descripción adecuada de los procesos de transporte de masa en esta operación. Determinamos aquí betalaínas, ¿sí? Betalaínas totales, ¿sí? Y determinamos también cómo se impregnaban sus componentes betacianinas y betajantinas, ¿sí? Y calculamos también el radio de estos dos componentes, precisamente para saber si se impregnaban a la misma velocidad, ¿no? Porque nosotros pues hicimos aquí un análisis precisamente de migración de los bioactivos al interior del producto, ¿sí? Y bueno, determinamos también los compuestos fenólicos totales, ¿sí? Pero también algo que nos era importante, ¿sí? Medir era la capacidad antioxidante total, ¿no? Como para ver cuál sería el posible efecto antioxidante, aunque sea en una prueba in vitro, ¿sí? Para ver la asociación entre la ganancia de estos bioactivos, ¿sí? Y el reflejo en la capacidad antioxidante. Entonces, estos datos nosotros los describimos con un modelo de transporte de masa basado en un sistema esferoidal alargado, si no me falla la memoria, en una sección de un elipsoide alargado. Y entonces determinamos los coeficientes de difusión de estas sustancias, y nosotros vimos que nuestro modelo, que era un modelo de transporte de masa tridimensional, pues era capaz, pues, de reproducir la forma del comportamiento, ¿no? E inclusive, pues, la variación del radio de la proporción de betacianinas a betajantinas, ¿no? Y bueno, pudimos modelar precisamente la impregnación. Aquí se ven algunas imágenes de cómo se van impregnando los gajos de manzana a diferentes tiempos, ¿no? Hasta que va penetrando el soluto. Eso nosotros lo podemos observar con el modelo de transporte de masa, ¿sí? Que aquí es un corte angular en el centro de la geometría, y podemos ir viendo. Entonces, bueno, este es en el centro, este es en una pi sobre 16, ¿sí? A diferentes tiempos, ¿no? Aquí es para una impregnación que ha completado el 50% del proceso, y aquí es para una impregnación que ya completó el 70%. Entonces, pues podemos ir monitoreando cómo se va impregnando a diferentes profundidades, ¿sí? En este caso, los bioactivos. Cabe mencionar que aquí, aunque nosotros medimos el encogimiento y el producto lo modelamos en 3 dimensiones, ¿sí? En realidad, cuando calculamos las propiedades de transporte de masa, únicamente consideramos un sólido rígido de tamaño promedio. Es decir, en el producto no consideramos como tal su encogimiento, la simulación del encogimiento. Es decir, si nos agarramos y dijimos, bueno, en el proceso de impregnación, el producto está al inicio a este tamaño, al final está a este otro tamaño, entonces, pues tomamos un promedio
de estas dimensiones a lo largo del proceso, y esas dimensiones fueron las que usamos para el modelo de transporte de masa, ¿sí? Porque realmente es un proceso pues bastante complejo, ¿no? Para resolver. Y bueno, posteriormente es otro trabajo que hicimos. Esta es una tesis de doctorado que ya prácticamente se finalizó. Estudiamos la impregnación de extracto de Jamaica en cubos de papaya, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? También nosotros cambiamos aquí de bioactivos. Miren, cuando probamos el producto, el producto terminado, sucedía que el, ustedes comían la manzana y el producto sabía inmediatamente a manzana. ¿Sí? El sabor de betabel no se distinguía, pero pasaban unos segundos y el resabio del sabor del betabel era muy fuerte. O sea, ya no sabía a manzana, sino sabía a puro betabel, ¿no? Entonces, pues también eso pues nos dio a pensar de que debíamos de buscar otras fuentes de impregnación, ¿no? Entonces, pues buscamos papaya. Papaya era un producto poco explorado, lo elegimos porque no había nada al respecto en cuanto a impregnación de bioactivos, pero también porque la papaya sufre un encogimiento muy drástico, ¿sí? Cuando se somete a un proceso de eliminación de agua. Entonces, no solamente eso, se deforma también. Entonces, para simplificar el análisis y evitar que el producto se encogiera de forma anisotrópica, es decir, a diferentes velocidades a lo largo de sus direcciones de transporte de masa, ¿sí? Entonces elegimos un cubo. Dijimos, bueno, el cubo se va a encoger, pero lo mismo que se va a encoger en Y, se va a encoger en X y en Z, ¿no? Entonces vamos a minimizar ahí alguna deformación del producto. Entonces, pues lo procesamos, ¿sí? Y determinamos su encogimiento y su pérdida de agua y ganancia de sólidos. Aquí ya también empezamos a medir algunas pruebas de color. Aquí propusimos una técnica nueva que es ocupar una, un tipo de tarjeta que se ocupa mucho en el área de diseño gráfico, ¿sí? Pero aquí lo ocupamos para medir el color del alimento. Y entonces vemos cómo se va, en este caso, impregnando, ¿no? Cómo va cambiando el color, ¿sí? Superficial, y vemos su impregnación. Nosotros tenemos de este proyecto dos trabajos publicados, ¿sí? Primero hicimos lo que sería la impregnación únicamente con sacarosa, ¿sí? Y después hicimos con la impregnación con extracto de Jamaica, ¿sí? Y sacarosa, es decir, es un extracto estandarizado, ¿sí? Y bueno, eso aquí, ¿qué observamos con respecto a la deshidratación osmótica tradicional? Que a pesar de que nosotros tengamos el mismo contenido de sólidos en solución, ¿sí? El grado de encogimiento es muy diferente, ¿sí? Aquí nos llevamos la sorpresa. El, las muestras impregnadas con extracto de Jamaica más sacarosa se encogen muchísimo, ¿sí? Más rápido y en mayor cantidad que una muestra procesada únicamente con sacarosa, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que el transporte de masa pues, va a depender del gradiente de presión osmótica que haya, ¿no? En el medio, ¿no? En el medio de impregnación, entre el medio de impregnación y el alimento. Y entonces, eh, aquí pensábamos que precisamente esa presión osmótica del medio no alcanza a explicar, ¿sí? La salida de agua del producto, sino tiene que suceder algo más, ¿no? En este caso le estamos atribuyendo posiblemente a la acidez del medio, a que causa por ahí algunos cambios en las células, ¿sí? Y que eso hace que se pierda un poco más de agua, ¿no? De hecho, eso dio la pauta para que nosotros, en un trabajo que también ya está a punto de ser finalizado, ¿sí? Estudiáramos pues la impregnación de bioactivos, nuevamente de extracto de Jamaica, ¿sí? Pero ahora en medias esferas de melón, ¿no? Como esas que lo ocupan en algunos, eh, pues, en algunos servicios de comida, ¿no? Que los mezclan a veces con jamón serrano. Entonces quisimos explorar esa forma, ¿sí? En medias esferas, ¿sí?
Y desarrollamos un diseño de caras centradas, donde estudiamos el efecto de temperatura, ¿sí? Concentración y tiempo de extracción en las respuestas de fenólicos totales, antocianinas totales, capacidad antioxidante total y las tradicionales del proceso de impregnación, ¿sí? De pérdida de agua y ganancia de sólidos, ¿no? Entonces aquí les muestro los resultados. Pues rápidamente se observa que concordando en este caso con algo que habíamos visto aquí en la primera diapositiva que les mostraba de impregnación, en esta otra, ¿sí? Que la impregnación de bioactivos es más alta a menor cantidad de sacarosa, ¿no? Entonces, aquí observamos que aquí está la menor concentración en esta esquina, ¿sí? Es la menor concentración y la mayor temperatura. Entonces, a esas condiciones tenemos la mayor cantidad de compuestos fenólicos ganados por el alimento. Y así hicimos para las otras respuestas. Vimos antocianinas, lo mismo, ¿sí? Mayor temperatura, menor concentración, y la capacidad antioxidante total, lo mismo, ¿no? Se gana aquí a la menor concentración de sacarosa y mayor temperatura. ¿Y qué pasa con la ganancia de sólidos y pérdida de agua? No, pues esas están al revés, porque, por ejemplo, la mayor pérdida de agua ocurre, ¿sí? En este caso, a la máxima concentración, a los 60 grados Brix, ¿sí? Mayor temperatura y mayor concentración. Es decir, la pérdida de agua está en contraposición a la impregnación de bioactivos, ¿no? Ahora bien, nosotros hicimos un experimento precisamente como para validar algunos resultados que habíamos obtenido previamente con papaya, donde hicimos la impregnación, pero tradicional, o sea, la deshidratación osmótica, es decir, no ocupamos extracto de Jamaica, y quisimos ver, pues, qué le pasaba a la pérdida de agua, ¿no? Aquí ocupamos muestras del mismo fruto, porque teníamos la sospecha de que posiblemente la aleatorización de los experimentos no fue la adecuada, ¿sí? Entonces, para garantizar que fuera el efecto precisamente de la impregnación con y sin extracto, pues ocupamos siempre muestras, ¿sí? Del mismo fruto, ¿sí? Y podemos ver que a pesar de que las concentraciones tienen el mismo número de Brix, ¿sí? Bueno, aquí no se ve bien la escala, pero son los mismos números, ¿sí? Eh, la pérdida de agua fue más fuerte, en este caso, en la solución que tiene extracto de Jamaica, ¿sí? Que en la que tiene pura sacarosa. Esta debe de tener alrededor de Brix de Jamaica, son como 6.4, ¿sí? Gramos por 100 gramos y 40 y tantos, ¿sí? Serían de sacarosa. Y estas son no, perdón, 53.5 serían de sacarosa. En este caso son 60 gramos en 100 gramos totales de sacarosa, ¿no? Y se pierde más agua en esto, ¿no? En la que tiene, en este caso, extracto de Jamaica, ¿sí? Sin embargo, la ganancia de sólidos no es proporcional. Aquí tengo, por ejemplo, la ganancia de sólidos, el producto impregnado, ¿sí? Con extracto de Jamaica, y vemos que la mayor impregnación ocurre a la mayor concentración de grados Brix, pero está en el orden de 0.08 gramos por gramos, mientras que cuando yo la hago con sacarosa, ¿sí? Entonces se alcanza 0.16. Es decir, tengo el doble de sólidos de azúcar, ¿sí? En un producto osmoshidratado tradicionalmente, pero logré yo una mayor, en este caso, pérdida de agua, ¿sí? En el producto que tenía menos azúcar, ¿no? Entonces, pues es unas cosas interesantes porque, pues quiere decir que se modifican no solamente los perfiles sensoriales, sino también ahí las velocidades relativas de proceso y los niveles de equilibrio de transporte de masa en estas operaciones, ¿sí? Y bueno, nada más como para que se den una idea, aquí yo les presento algunas escalas, ¿no? Por ejemplo, de antocianinas, capacidad antioxidante total, pero esos datos a veces no sirven si nosotros no tenemos una referencia, ¿sí? O algo con qué comparar, ¿no? Entonces,
nosotros nos dimos a la tarea, pues precisamente como para buscar algunos productos comerciales, ¿sí? Que a lo mejor los anuncian, ¿sí? Los publicitan como ricos en bioactivos, pues queríamos saber, pues, qué pasaba con ellos, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una lista grande de productos comerciales, tenemos la marca y todo, pero está por, pues, no considera adecuado poner, pero tenemos aquí algunos vinos tintos, ¿sí? Son jugos principalmente de arándanos o con granada, ¿sí? Y entonces vemos cómo están los compuestos fenólicos totales, ¿sí? Vemos que los vinos, ¿sí? Aunque son vinos tintos los dos, pues hay una cantidad importante, ¿no? De diferencia entre ambos, ¿sí? Y los jugos, pues dependiendo del jugo, ¿sí? Pues podemos también tener desde casi nada de compuestos fenólicos a una cantidad muy alta, ¿no? De flavonoides totales, pues igual, vean, los vinos muy altos, ¿sí? Algunos jugos, pues tienen una cantidad importante. Otros, no es que no se haya detectado, es que ahí había algunas pruebas, unos problemas en las pruebas analíticas. Y bueno, papaya y melón aquí nosotros no lo determinamos. Luego tenemos antocianinas, vean la diferencia importante que hay en las antocianinas, ¿sí? Entonces, entre los vinos, los jugos, ¿sí? Y luego la capacidad antioxidante total, ¿no? Este es por el método de PPH. Y vean, los vinos, ¿sí? Y los jugos. Ahora, los productos impregnados. Si yo comparo con los productos impregnados, vean, los vinos, el vino 2 dice 364 miligramos en 100 gramos, ¿sí? Y el melón y la papaya tienen 400 a 200 miligramos en 100 gramos. Nada más que aquí hay una diferencia. Estos son, vamos a decir, en el producto que uno consume. Esto es solamente el resultado de la impregnación. Es decir, que la papaya ganó 400 miligramos por 100 gramos de compuestos fenólicos adicionales a los que ya tenía. Estos son ganancias, no son valores que ya contiene. Entonces, la papaya me parece que tenía como alrededor de 300, por ahí tengo el dato. Entonces, eso llevaría al producto hasta un nivel de 700 o algo así. Entonces, todos estos valores son lo que habría que adicionar a lo que ya tenía el producto, en este caso, al tiempo cero. Son ganancias netas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un producto impregnado, eh, pues puede tener un nivel de fortificación, pues bastante elevado, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos estudiando actualmente? Estamos estudiando precisamente la modelación. Estamos proponiendo aquí algunos sistemas coordenados poco explorados. Es un sistema elipsoidal achatado, medio elipsoidal achatado, para describir la impregnación, en este caso, de las muestras de melón. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que dependiendo de las condiciones de proceso, a veces el producto se encogía como si fuera una esferita, o sea, una media esfera se iba haciendo más pequeña, pero hay veces que simplemente se achataba, o sea, se encogía en el eje X, pero se encogía más en el eje Z. Entonces se iba haciendo más achatado y achatado, no más elíptico, ¿sí? Entonces, nosotros estamos proponiendo la modelación del transporte de masa con un sistema coordenado novedoso, ¿sí? El cual se muestra aquí cómo se verían las superficies, en este caso ortogonales, y eso con la finalidad de describir el transporte de masa. Entonces, igualmente, pues nosotros nos dimos a la tarea de medir, en este caso, las características de encogimiento a lo largo del eje semimayor, semimenor, y a partir de estas dos mediciones, nosotros calculamos la elipticidad y calculamos el volumen de la muestra, ¿no? Y eso para formular un modelo de transporte de masa que, a diferencia de los dos casos anteriores, por ejemplo, del primer caso que les mostraba del betabel, yo les dije, se modeló un sólido rígido, sin encogimiento. Nosotros compensamos, en este caso, lo que sería el encogimiento ocupando una dimensión promedio para la simulación. ¿Sí? En el caso de papaya, nosotros sí desarrollamos un modelo con encogimiento.
Pero como el encogimiento es isotrópico, digamos que fue relativamente fácil de modelar, ¿no? Entonces, pero en este caso ya es un sólido con un encogimiento anisotrópico y entonces ya lo logramos incorporar en el modelo de simulación, ¿sí? Y pues aquí ya les muestro algunos resultados donde ya nosotros podemos explorar las variables de proceso como pérdida de agua, ganancia de sólidos, impregnación de bioactivos, ¿sí? A lo largo del tiempo, pero también el cambio de forma que podría tener, ¿no? Dependiendo las condiciones que nosotros ocupemos para su impregnación. Y bueno, la verdad es que los resultados, pues parece que se obtienen de forma muy simple, pero en realidad es bastante labor experimental. Aquí tengo la fortuna de contar con estudiantes bastante dedicados, ¿no? Hacen desde la preparación de los extractos que involucran a veces pasos de deshidratación, molienda, tamizado, etcétera, ¿no? Este, el desarrollo de los procesos de impregnación también, que involucra recepción de materia prima, preparación, cortado, procesos de pesado, etiquetado, impregnado, otra vez pesado, luego molienda, y ya no se ve, pero se muelen las muestras, se tienen que filtrar y entonces se someten a una serie de pasos para que nosotros podamos obtener las lecturas de los compuestos fenólicos totales o antocianinas totales o capacidad antioxidante total. ¿Sí? Entonces es, la verdad, bastante laborioso. Y bueno, ya para finalizar, debo mencionar que, que finalmente el consumo de las matrices impregnadas con alta capacidad antioxidante o con gran cantidad de bioactivos no garantiza que nosotros vamos a obtener el beneficio que se espera, ¿no? Porque nosotros tenemos que considerar otro tipo de problemas que a veces ignoramos, ¿no? Como es la bioaccesibilidad, la biodisponibilidad y la potencia, ¿no? Por ejemplo, la bioaccesibilidad es la cantidad de nutriente que nosotros ingerimos que se encuentra disponible para la absorción en el intestino después de la digestión. Y esto se puede ver afectado por la matriz que nosotros ocupamos, ¿no? Para impregnar, ¿no? La biodisponibilidad, por ejemplo, es qué fracción del componente entra a circulación sistémica para alcanzar el sitio de acción y ejercer su acción biológica. Y finalmente, la potencia, pues, es la cantidad de bioactivo que nos va a producir un efecto determinado. Entonces, todo eso depende de la naturaleza de los bioactivos, pero también va a depender de la matriz, en algunos casos que nosotros empleemos, ¿no? Para transportar, en este caso, efectivamente, los componentes de interés, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, quiero pues dar gracias a CONACYT que nos aprobó un proyecto de ciencia de frontera en 2019, que es con el que se está financiando la investigación. Aquí les muestro dos de mis tesistas, de maestría y de doctorado, ¿sí? Que ya están a punto de terminar, que pues han hecho gran parte de los experimentos que se muestran aquí y también de la modelación con la que estamos trabajando. Y bueno, también les quiero mencionar que aquí en la facultad nosotros tenemos la maestría y doctorado en ingeniería química, de los cuales yo soy parte del núcleo académico básico, y los trabajos se desarrollan en el cuerpo académico consolidado, innovación en tecnología para el desarrollo de productos alimenticios. Y en este cuerpo y en estos posgrados, pues no solamente veo la parte de impregnación con bioactivos, sino también procesos de transporte de masa y calor en secado de alimentos, con énfasis en deformación, encogimiento. Ocupamos técnicas de análisis de imagen. También ocupamos modelación de otros procesos, como por ejemplo este, remoción de contaminantes con absorbentes, ¿no? Ocupando enfoques híbridos, por ejemplo, redes neuronales, que también la estamos ocupando para desarrollo de narices electrónicas, para identificación rápida de compuestos. Y pues también tenemos trabajo en un área de control automático. Generalmente trabajamos control robusto. Entonces, bueno, son los temas que nosotros trabajamos también en los posgrados y en el cuerpo académico. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco la atención y aquí dejo mi contacto, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Y entramos a la sesión de preguntas. Ya tengo aquí 2 preguntas en lo que los participantes deseen formular. Si pueden escribir sus preguntas por el chat para que ellos le hagan lectura al doctor. Dice, estrategias para minimizar desperdicio de las soluciones. Si tiene alguna estrategia o considera que es necesario implementar alguna estrategia para la disminución del desperdicio en soluciones. Ok, de hecho es algo que a mí me interesa mucho y aquí en una de las diapositivas, justo aquí, yo lo estaba explorando con esta tesista, con Marta, que es aplicación de unas tecnologías auxiliares, ¿sí? La idea, en este caso, era meter al alimento en una bolsa, ¿sí? De esas como se ocupan para cocer al vacío, por subir. Y entonces, en esta bolsa poner el alimento, poner el soluto en forma sólida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner sacarosa en forma sólida, ¿sí? Y cerrar la bolsa al vacío y sumergir esa bolsa en un baño María, por ejemplo. Entonces, pensamos que tenía el potencial de reducir desechos y maximizar el aprovechamiento del soluto osmótico. Y efectivamente, sí, logramos ahí buenos resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque logramos niveles de pérdida de agua similares a los que se alcanzarían en la deshidratación osmótica con un nivel de aprovechamiento de sacarosa extremadamente alto. O sea, 2 órdenes de magnitud de lo que se emplean en un proceso de deshidratación osmótica tradicional. ¿Cuál fue el problema aquí? Que en realidad esta idea que nosotros exploramos como para osmodeshidratar, en realidad no nos queríamos quedar ahí, sino perseguíamos lo que sería la posterior impregnación. Nosotros pensábamos que podíamos tal vez ocupar el agua que salía del alimento, ¿sí? Como para disolver un bioactivo y que hiciéramos vamos a decir, osmodeshidratación en seco, o la impregnación en seco, ¿sí? De un soluto tradicional como sacarosa, y que el agua que se perdiera impregnara el bioactivo y sirviera como solvente y se incorporara en el alimento. Entonces, no salió del todo bien. O sea, la primera parte sí, desde el punto de vista de DO, al hacer los experimentos así, en sistemas cerrados, con el soluto en forma sólida, sin disolver, sí logramos una pérdida de agua importante y una ganancia de sólidos comparable, pero la cantidad de agua que sale no es la suficiente como para disolver algo, ¿no? Entonces, vamos a decir que ahí quedó esa idea a medias, ¿no? Otras alternativas pueden ser simplemente trabajar a volúmenes reducidos. Pero de forma práctica, lo menos que se puede ocupar es una relación alrededor de 4:1. ¿Sí? O sea, de 4 gramos de solución por cada gramo de producto. Menos ya no se puede porque entonces la solución, dependiendo del recipiente que ustedes empleen, pudiera no ser suficiente el volumen pues para cubrir el alimento, ¿no? Entonces, pues tampoco se hace de forma efectiva ya la impregnación. Entonces, pues esas son como estrategias. Uno sería ocupar poco volumen de la solución, hasta una relación 4:1, que es como de forma práctica lo que hemos observado que es lo más adecuado. Y la otra, intentar una impregnación en seco, ¿sí? En un sistema cerrado, como en bolsas al vacío, que les digo, nosotros hemos obtenido buenos resultados, pero no lo suficiente como para que podamos incorporar un bioactivo, ¿no? Que el agua que se desprende del producto sirva como solvente. Entonces serían esas como las ideas. No se oye. Gracias, doctor. Perdón. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿a qué se atribuye la dispersión de datos en las gráficas? Me imagino que las gráficas que nos presentaba al inicio de las impregnaciones. Sí, fíjense que esa es una pregunta que siempre hacen los revisores,
en los trabajos, ¿no? Y la respuesta es porque nosotros no escucharíamos los datos. Pero, a ver, ahorita ya, miren, les digo, por ejemplo, aquí, vean la dispersión. Aquí están por duplicados, ¿no? Por ejemplo, aquí está una muestra, y aquí su réplica está por acá. Sucede que en el proceso de deshidratación osmótica, todos los análisis son destructivos. Es decir, ustedes meten a impregnar la muestra, esa muestra la sacan y la destruyen para poder analizarla, ¿sí? Entonces, una cinética, por ejemplo, a lo mejor va a contener 20 puntos, ¿sí? Si yo me refiero a este experimento en particular, quiere decir que a lo mejor yo necesité 20 gajos, pero esos 20 gajos no salen de una misma manzana, sino salen de diferentes piezas. Entonces, cada pieza tiene su valor inicial de humedad, su contenido de sólidos, diferentes o variaciones en su madurez, a lo mejor su textura, ¿sí? Entonces, todo eso hace que sea muy difícil que ustedes puedan controlar la dispersión, porque el análisis es destructivo, ¿sí? Entonces, cada puntito que ustedes ven aquí es una pieza que se tuvo que someter a un análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, de una pieza salen estas dos, pérdida de agua, ganancia de sólidos. Pero ya si me voy a los bioactivos, se requiere otra muestra, ¿sí? Entonces, es complicado tener un control preciso de eso, ¿no? Entonces, es algo que en deshidratación osmótica no se puede controlar. Muchas veces yo veo gráficas como estas, ¿no? O más bonitas, ¿no? Y siempre he preguntado, ¿cómo le hacen, no? Porque yo, al inicio, cuando empezaba esto, ya tiene muchos años, yo decía, ¿y cómo? A mis estudiantes, ¿no? Y estoy hablando ahí del 2009. Yo terminé el doctorado en el 2007, entonces ya estaba yo en un centro en el 2008, 2009. Y yo decía, oye, pero ¿por qué no te salen como, como los artículos, ¿no? Y pues ya me ponía yo con ellos y no, pues ya yo llegué a la conclusión que muchos de los trabajos están truqueados. Por ejemplo, en un secado convectivo, como lo que se sigue es la misma muestra, ahí sí se ve perfecta. Pero en un análisis de un proceso como este, pues cada punto es una muestra diferente. Entonces, es muy complicado, ¿no? Entonces, sí hay que dudar a veces cuando ustedes vean que no hay dispersión. Aquí lo que importa es, bueno, nosotros trabajamos mucho análisis multivariado, entonces hacemos los análisis estadísticos a veces simultáneamente sobre todas las temperaturas de proceso, concentraciones, precisamente para generar conclusiones más allá de la duda que te pudiera representar una dispersión. Pero bueno, a eso se debe la variación. Ok, ahora en cuestiones del análisis multivariado, doctor, ¿qué respuesta le da, o sea, tan certera o tan crítica para poder centrarse a que esta dispersión de datos me dé algo muy fijo, ¿no? Muy estable? Ok, pues nosotros generalmente mm, hacemos, ajustamos el modelo, el modelo de transporte de masa, a los datos experimentales, y entonces ahí incorporamos todas las cinéticas. Es un proceso, la verdad, bastante complejo porque analizamos todas las cinéticas en su conjunto, ¿sí? Y a veces metemos ahí un modelo estadístico donde con variables cualitativas, donde se representan los niveles de los factores, dependiendo si son cualitativos o cuantitativos, ¿sí? Y entonces, al integrar el modelo, nos dan los parámetros, ¿sí? ¿Sí? Lo que serían los intervalos de confianza de los parámetros estimados. En este caso, nosotros estimamos parámetros no lineal, por regresión no lineal, entonces nos dan los intervalos de confianza no lineales. Y, por ejemplo, bueno, aquí ya no tengo ningún valor, pero por decir algo, nos produce un resultado así como 3 más menos algo, ¿no? Entonces, si es 3 más menos 4, quiere decir que un valor probable del parámetro es 0, porque si es 3 menos 4, sería menos 1, 3 más 4, 7. Entonces, si el intervalo de confianza pasa por 0, quiere decir que ese parámetro no está bien estimado, no es significativo. Entonces, no podemos
pues emitir una conclusión válida al respecto, ¿no? Entonces, pues ahí buscamos estrategias que nos ayuden a minimizar esa dispersión. Una de ellas precisamente es incorporar más fenómenos en el modelo, por ejemplo, el encogimiento del producto. Eso nos minimiza la dispersión en la estimación de los parámetros. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta. Dice, me imagino que en el análisis que usted realiza, me preguntan si consideró el modelo difusivo, o sea, si el modelo que establece es difusivo. Ah, claro, sí. Sí, aquí de hecho lo pasé muy rápido, pero, bueno, puse la ecuación, pero no le puse a lo mejor no le di importancia. Este modelo que está aquí está basado en la segunda ley de Fick. Es un modelo difusional, ¿sí? Entonces, es un modelo de tipo difusivo, solamente expresado en un sistema coordenado elipsoidal achatado, ¿sí? Aunque yo tengo una ecuación, en realidad es un sistema de ecuaciones. Es una ecuación para cada sustancia que se difunde, ¿sí? Y dependiendo de la naturaleza del modelo, puede ser acoplado o desacoplado. En este caso, este es acoplado porque, por ejemplo, si yo requiero conocer la simulación de la ganancia de sólidos, entonces, como el alimento se encoge y generalmente depende del contenido de agua, entonces tengo que acoplar los modelos. Y bueno, cada con sus correspondientes condiciones de frontera, que puede ser equilibrio instantáneo, frontera convectiva, etcétera, pues ya dependerá si lo acoplamos a un modelo de transporte de calor. Pero si es un modelo de tipo difusivo, podemos incorporar otros fenómenos si lo quisiéramos, pero a veces no resulta, vamos a decir, redituable aumentar la complejidad, ¿sí? Si no se va a conseguir mucho, ¿no? Una ganancia que valga ese esfuerzo. Entonces, generalmente trabajamos con modelos difusivos. Muy bien, doctor. Tengo otra pregunta. Dice, ¿trabajan con análisis de imagen? De hecho, mencionaba hace un momento, ¿no? Que dentro de las actividades que realizan es trabajar con imágenes. Así es, sí. Yo empecé a trabajar con análisis de imagen porque, vamos a decir, desde que estaba yo en Tustepec, traía una idea atravesada, ahí de que yo veía los trabajos de secado y entonces había pocos trabajos que incorporaban el encogimiento. Ya había varios, pero realmente eran pocos. Ya ahorita está, ya como si tú estimas coeficiente de difusión en secado y no incorporas encogimiento, ya estás out, ¿no? Estás frito. Entonces, pero en ese tiempo no era así. Y entonces me empezó a llamar eso la atención. Pero ya después, pues yo veía, pues el producto no se, uno lo seca y se deforma. No queda así igual, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de producto, pues es el grado de deformación. Entonces, pues a mí me surge la idea, uno, ¿cómo puedo incorporar esa deformación en el modelo de transporte de masa y calor? Entonces, y la otra es, ¿cómo mido esa deformación? Y ahí es donde empezamos a trabajar en técnicas de análisis de imagen, ¿sí? Por ejemplo, aquí son imágenes de una investigación que ya publicamos, que se hizo con champiñón, ¿sí? Entonces, hicimos cortes, en el producto, el alimento se modeló como un sólido de revolución, hicimos cortes en el alimento y sometimos a los cortes a diferentes pasos de procesamiento, aquí es un análisis le dicen análisis de conglomerados, ¿sí? Reducimos el número de colores por análisis de conglomerados a 3 componentes principales para poder segmentar fácilmente la imagen. Entonces obtenemos la imagen en escala de grises y entonces obtenemos el perfil. Esos perfiles nosotros los combinamos porque cada alimento, cada muestra se deforma y encoge de forma diferente. Pero entonces cuando nosotros lo incorporamos en el modelo de transporte de masa, pues ¿cuál ocupamos? Entonces decidimos desarrollar una metodología donde combinamos los perfiles individuales y entonces obtener un perfil promedio que ya me da una deformación representativa ya de varias muestras. Y ese es lo que se va al modelo de transporte de masa, ¿no? Entonces así empezamos a trabajar análisis de imagen
Hacemos también, bueno, lo que es deformación, análisis de color también. Hacemos determinación de color por imagen, ocupando, pues hay ciertas técnicas, ¿no? Que ya están reportadas, ¿sí? Y pues varias cosas, ¿no? Hay de ello. Así que lo que va saliendo y lo que se necesite, pues entramos. Muy bien, doctor. Dice, en secado osmótico la concentración en la interfase cambia, es decir, condición de salto, o cómo considera esto en el modelo. Ok. Ustedes van a ver que hay condiciones de frontera, le dicen de primer tipo y de tercer tipo en deshidratación osmótica. La de primer tipo es equilibrio instantáneo, que supone que eh, el producto alcanza instantáneamente su nivel de equilibrio de transporte de masa, o sea, a lo mejor pierde toda el agua que debía de perder o gana todo el soluto que debía de ganar, ¿sí? A tiempo cero, en equilibrio instantáneo. O incorporan una condición de frontera de tercer tipo, donde esa interfaz cambia gradualmente durante el tiempo, ¿sí? Pero nosotros publicamos, hay un trabajo con una tesis de doctorado por ahí del 2016, justamente donde nos interesaba ver qué tan válida era una suposición contra la otra. Y descubrimos que eh, el, aunque ustedes tengan un sistema sin agitación, ¿sí? Vamos a decir, para ciertos casos, vamos a decir que engloban a la mayoría de las condiciones de proceso, en realidad la frontera alcanza el equilibrio instantáneo, ¿sí? Ustedes no tienen la cantidad de información suficiente para calcular, por ejemplo, los coeficientes de transporte convectivos fuera del alimento. Si desearan estimarlos, vamos a decir, estimarlos experimentalmente. Entonces, nosotros a partir de ese punto, pues ya casi no empleamos condición de frontera convectiva en deshidratación osmótica, porque pues ya demostramos que aunque el sistema no esté agitado, se alcanza esa condición de frontera perfectamente. Ahí tenemos, les digo, un trabajo, y entonces tenemos las cinéticas con agitación y sin agitación, y prácticamente se ven iguales, que sería la forma de demostrar, ¿no? Que su velocidad no depende de una frontera convectiva. Entonces es lo que usamos para resolver ese tipo de problemas. Ya en otros procesos, secado convectivo, pues ahí sí es más importante, ya dependiendo la velocidad del aire, pues ya vemos si suponemos eso o calculamos continuamente los coeficientes de transporte de masa en el exterior, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. Y aquí hay un comentario, dice, gracias por la presentación, doctor Irving, del doctor Josué Barragán. Dice, en lo que nos presenta ahorita de compuestos reactivos, ¿cuándo es prudente hablar de impregnación y o difusión? ¿Y cuáles serían los principales criterios para diferenciarlos? Ok, en general, impregnación se adopta ese término aunque sea superficial o volumétrico, o sea, que penetre a fondo, ¿no? O sea, vamos a decir que no hay esa diferencia, al menos en la bibliografía que yo he revisado, ¿sí? Entonces, se ocupan indistintamente, ¿sí? No importa si el soluto de interés solamente queda en la superficie, ¿sí? Pero son pocos los trabajos que en realidad han hecho pruebas como para ver cómo va penetrando ahí el soluto en el alimento. Entonces, por eso es que siempre, sin excepción, creo que no conozco algún trabajo por ahí que haya hecho lo contrario, siempre se modelan ocupando modelos difusionales. Bueno, sí hay algunos modelos que ocupan modelos empíricos, pero básicamente son modelos de primer orden. Pero todos así los fenomenológicos son difusionales, ¿no? Y nosotros lo que hemos encontrado, pues, es cierta evidencia de que sí sigue ese comportamiento. Ahí les he mostrado unas imágenes de la manzana, entonces se ve cómo se va el soluto difundiendo hacia el interior, ¿no? No se queda solamente en una región del alimento, ¿no? Entonces, independientemente que sea superficial o que penetre, pues se habla de impregnación. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo determinan el volumen de las muestras con geometrías complejas? Ok. Me imagino que con respecto a la imagen que presentó.
Por ejemplo, ¿cómo determinamos el volumen de una muestra? Si es un modelo, vamos a suponer, si fuera un modelo, como estos, ¿no? Algo así, ¿no? Pues existe, vamos a decirle, la teoría, ¿no? Que nos permite expresar así como nosotros calculamos, a ver, ¿cómo voy a referirme a esto, ¿no? Esta es la simulación de los perfiles de pérdida de agua y de ganancia de sólidos. Entonces, yo tengo una pérdida de agua para cada posición dentro del sólido. Entonces, estos datos no me sirven a mí para comparar con los valores experimentales, porque los valores experimentales son valores promedio. Entonces, yo del modelo de transporte de masa los tenemos que promediar en el volumen, ¿sí? Que no se trata simplemente de agarrar todos los puntitos o la solución en cada punto, sumarlos y dividirlos. No es un promedio aritmético, sino se resuelve una integral de promedio volumétrico. Entonces, esa integral de promedio volumétrico se establece a partir del sistema coordenado o se puede establecer también numéricamente. Hay diferentes estrategias para hacerlo, dependiendo si es un sólido representado por una malla ortogonal o no ortogonal. Entonces ya resolvemos eso y así nos obtenemos el volumen. De hecho, esta estrategia, ¿sí? A veces la ocupamos para estimar los volúmenes de los sólidos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo aquí les mostraba una gráfica que son precisamente el volumen del melón, ¿sí? Aquí en esta parte es el volumen reducido. Este volumen reducido, nosotros no determinamos tal cual el volumen de la muestra, es decir, a lo mejor no hicimos una técnica de desplazamiento de volumen o algo así, sino nosotros medimos vamos a decir, el semieje mayor, el semieje menor, y teóricamente, asumiendo que es un sólido elipsoidal, ¿sí? Calculamos lo que sería la coordenada de elipticidad, ¿sí? Y entonces hicimos la integral de volumen para calcular a partir de los datos experimentales los datos de volumen, que nosotros ya hemos visto que tienen una correlación altísima con los datos que se establecerían, en este caso, de una medición física. Entonces, eso nos permite simplificar el análisis, ¿no? Entonces, es una forma en la cual nosotros podemos medir el volumen de forma indirecta. También la pregunta que tengo es, ¿el secado osmótico, la concentración en la interfase cambia? No, ese ya lo leí, ¿verdad? Considera esto como el modelo. Tengo otra pregunta acá. ¿Qué software utiliza para el análisis de imágenes? Todo el análisis de imagen, nosotros desarrollamos las rutinas, lo hacemos en MATLAB, todo lo codificamos en MATLAB. Sí, yo veo que hay muchos trabajos que ocupan uno que se llama JMesh o algo así, JImagen, una cosa así, el software, pero nosotros no, nosotros desarrollamos desde cero prácticamente todo el software de análisis de imagen. Entonces, ahora sí que nos basamos en lo que ya existe, algunos algoritmos que existen, pero lo codificamos desde cero. Porque a veces, bueno, yo como revisor de algunas revistas, yo sé que ciertos pasos algorítmicos afectan los resultados. Y entonces, ese efecto que puede tener, pues, lo puede afectar de muchas maneras, ¿no? A veces de forma favorable o desfavorable. Entonces, cuando le hago una pregunta a la persona que manda el artículo, pues si no lo haces, tú a veces no sabes cómo puede afectar tus resultados. Entonces, sí, yo sí considero que debemos de tener un control muy estricto de esa parte. Entonces, pues prácticamente todos los algoritmos los desarrollamos desde cero, ¿sí? O sea, trabajamos mucho lo que es el desarrollo de algoritmos, de procesamiento y la implementación también. Todo lo hacemos en MATLAB. Igual, la solución de los modelos de transporte de masa, trabajamos los métodos de solución, ¿sí? El que sea para el producto en cuestión, y la implementación la hacemos también en MATLAB desde cero. O sea, no recurrimos, por ejemplo, a COMSOL o algo así, porque igual también, o sea, mandan así los artículos a revisar y resuelven algo y tiene un montón de errores en concepciones, ¿no? Así que de teoría básica. Entonces, no, yo siempre a mis estudiantes les digo, no, tienen que aprender eh, de la nada, ¿no? A crear el conocimiento. De hecho, en fenómenos de transporte, que es la materia que doy en posgrado, pues
pues sí les digo, ¿no? Vamos a resolver los modelos de difusión, conducción, 1, 2, 3 dimensiones, pero así de la nada, pues para que sepan, ¿no? Ya sabiendo eso, ya si quieren, pues pueden ocupar otro software, pero pues si no saben y quieren ocupar otro software, pues ya, después no saben qué les puede salir por ahí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Es súper interesante todo lo que trabaja. Si tienen alguna otra pregunta, por favor anotarla, porque hasta ahorita ya le he leído las preguntas al doctor. Y les comento que ya anexé el link para la generación de la constancia de participación para el seminario institucional. Y doctor, es muy interesante, ¿no? Que utilice tanto las matemáticas como los métodos numéricos y los modelos de transferencia de masa y calor para hacer este análisis. Me pregunta aquí el doctor Juan Rodríguez Ramírez si va a presentar algún trabajo en el AMIDIC. Sí, vamos a llevar algunos, por ahí uno de diseño de un controlador para un secador solar híbrido, es la línea de control que trabajo, unos de transporte de masa, desarrollo de una solución en espacio de estados, semi-analítica para resolver de forma rápida problemas de transporte de masa o también de calor en sólidos huecos. Llevamos una versión de esa parte que es sólidos esféricos, para que puedan ser analizados rápidamente por una solución novedosa. Y por ahí llevamos también otros trabajos uno de impregnación también. ¿Y qué más? Pues creo que esos, ¿no? Ya no recuerdo bien. Según son 5, pero llevamos los 5, pero no recuerdo bien. Pero así como de control, de transporte de masa, de impregnación, y llevamos por ahí algo de secado también. Muy bien, doctor, pues por ahí creo que lo van a estar contactando los doctores para intercambiar opiniones. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, a favor de redactarla para que le haga de lectura, y si no, vamos a dar unos minutos, si no, para que pasemos a la lectura de la constancia del doctor. Bueno, vamos a darles unos minutos y le voy a quitar su presentación, doctor. Sí. Si ven mi pantalla. Bueno, voy a dar lectura a la constancia de participación, doctor. Dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, otorga la presente constancia al doctor Irving Israel Ruiz López, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por haber impartido la conferencia Incorporación de compuestos bioactivos en alimentos mediante impregnación, deshidratación osmótica, dirigida al estudiantado de los programas de posgrado que se imparten en esta unidad académica y público en general, el día 26 de mayo del 2023, como parte de las actividades del Seminario Institucional del Cuerpo Académico de Ingeniería en la Maestría en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales, con acreditación 1702 en el Sistema Nacional de Posgrados, SNP. Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca, 26 de mayo del 2023, la técnica al servicio de la patria, y firma alcance el doctor Salvador Isidro Belmonte Jiménez, director del centro. Doctor, sé que hay mucho más por seguir revisando y que nos comparta su área de trabajo, pero esperemos que pueda participar con nosotros dentro del posgrado como profesor invitado. Ya estaré hablando con usted al respecto, y pues le agradecemos mucho el habernos aceptado esta invitación, y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que está con nosotros. Agradezco la presencia de todos los participantes y pues nos vemos en 15 días para el siguiente seminario. Doctor, agradezco mucho por parte del Cuerpo Académico de Ingeniería. Y le leo aquí unos mensajes. Excelente ponencia, muchísimas gracias, y creo que todos nos quedamos con un muy buen sabor de boca, doctor. Bueno, pues muchas gracias, agradezco la invitación, y cuando quieran, pues podemos seguir platicando, ¿no? Y tienen mi correo, irving.ruiz@correo.ua.mx, entonces, pues seguimos en contacto, y yo con gusto, encantado de participar con ustedes. Sí, doctor, pues creo que podemos hacer un buen enlace,
seguir trabajando, ¿no?, al respecto. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les damos por concluido el seminario del día de hoy y los invitamos dentro de 15 días para el siguiente seminario, que se publicará en las redes sociales y también en los avisos del CIDIR. Doctor, muchas gracias, que tenga excelente tarde para todos. Les comento que el link para la constancia estará abierta hasta las 6 de la tarde para que puedan hacer a los participantes la generación de su constancia. Doctor, muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Luego. Gracias a todos. Hasta luego.